Hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Me siento un poco incómodo porque no me voy a escapar, hermano, no te preocupes. Gracias. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saludo a todos los que están presentes y a todos nuestros hermanos que están al otro lado de esta pantalla. Suena feo eso, hermanos, ¿eh? Sería bueno que estén acá, hermanos, dentro y no al frente de la pantalla. Quiero empezar leyendo un texto. Dice Juan capítulo 4, versículo 23 en adelante. Dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Oremos, hermanos. Querido Padre Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Dios, porque nos das una nueva oportunidad, nos das de regalo un día más para agradecerte, para reconocer, Dios, que solamente por ti es que tenemos vida. Que solamente, Dios, tú haces posible todas las cosas en este mundo. Padre, te ofrecemos nuestras vidas como un sacrificio vivo. Te ofrecemos, Padre, nuestros cantos para honrarte, alabarte, querido Dios. Pero sobre todo, Dios, te ofrecemos nuestra vida para que a través de ella, Dios, tú puedas obrar en este mundo. Para que tú nos utilices en todas las cosas que quieras que hagamos, querido Dios. Gracias por darnos el privilegio de ser llamados tus hijos. Gracias por rescatarnos del enemigo y darnos esperanza y salvación, Dios. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dice, tales adoradores busca a Dios que le adore. El título de esta prédica lo he titulado Perdiendo la adoración. Hermanos, ¿alguna vez usted ha perdido algo? Yo estoy caminando en la casa y mi esposa me dice, ¿qué has perdido ahora? Y es que a veces uno, las llaves, el celular, ya le estoy diciendo, préstame tu celular para timbrar y para saber dónde está. Porque uno no sabe dónde lo deja. A veces perdemos así cosas, ¿eh? Perdemos dinero, perdemos tiempo, perdemos muchas cosas, hermano. Renegamos, sí, pues renegamos cuando perdemos esas cosas. Pero, ¿se imagina? ¿Ha leído usted Lucas cuando dice que Jesús fue al templo, José y María fueron al templo con Jesús y estuvieron ahí y dice que regresaron ahí con toda una caravana de Jerusalén y pues después de un día de caminata ellos se preguntaron, ¿y Jesús? No es Jesús. ¿Dónde está nuestro hijo? Después de un día de caminata, dice la Biblia. Y no había Jesús. Y uno diría, padres, ¿qué? ¿Cómo se van a olvidar de su hijo? ¿Alguna vez se ha olvidado usted de su hijo? ¿No? ¿Alguien ha perdido a su hijo? Ese sería el colmo. Pero José y María sí, perdieron el rastro de Jesús. Dice que ya estaban de regreso, un día de caminata y empezaron a buscar, dice, y Jesús, y buscaron, dice, entre todos los que regresaban, dice, de Jerusalén, empezaron a buscar ahí, por ahí debe estar Jesús con algunos de nuestros familiares. Y nada, dice, después de 3 días lo encontraron. 3 días pasaron y Jesús estaba en el templo. Y todavía dice, hijo, ¿cómo nos has tenido de esta forma? Te hemos buscado. Me diga, eres padres, ¿cómo van a olvidar a su hijo? ¿Cómo van a perder a su hijo? ¿Eh? Algo similar me pasa a mí. Perdemos cosas, pero perder la adoración
Eso es algo muy difícil, hermanos. Dice Dios que, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Miren lo que nos está diciendo. Dios está buscando verdaderos adoradores. Entonces, ¿quiere decir que hay falsos adoradores? Bueno, si sacamos por lógica, sí hay falsos adoradores también. Fingen adorar, pero no adoran en espíritu y en verdad. Pero dice, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿De cuáles somos nosotros, hermanos? ¿De qué tipo de adoradores somos nosotros? ¿De los que adoran en espíritu o en verdad? Mi prédica lo he titulado Perdiendo la adoración. Y lo voy a basar en Romanos capítulo 1, del 21 en adelante, hermanos. Capítulo 1, Romanos 21 en adelante. Dice, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. 22. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Qué duro es el apóstol Pablo cuando empieza a escribir a la iglesia que está en Roma. Dice, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. ¿Saben qué? En casa a veces mi esposa prepara algún postrecito. Tenemos dos pequeñines que saben que a los niños les gusta gelatinas, esas cositas dulces, ¿eh? Y de cuando en cuando mi esposa prepara algo le llama y, por ejemplo, le dice, Sofía, ¿quieres este postrecito? Gracias, mamá, y viene corriendo, ¿eh? Y come. Y dice, qué rico. Y yo siempre tengo que estar diciéndole, tu mamá lo ha preparado, hija. Y ahí dice, gracias, mamita, estaba delicioso. Y mi hijo Tiago, su vocabulario, gata, mamá, también, ¿eh? Y a veces esto es bueno, porque puede que, a veces pienso que los niños creen que todas las cosas están ahí, aparecen de la nada, ¿eh? De repente están, uno lo compra y listo, ¿eh? Pero a veces es bueno decirles, tu mamá lo ha preparado para que sepan que ese postrecito ha sido preparado por alguien. No es que ha aparecido de una manera casual, de una manera mágica, sino que alguien lo ha preparado. Estaba haciendo un mueble que el hermano Gustavo me dijo. Él tuvo una visión de un mueble y me dijo que lo hiciera, que lo plasmara. Y lo hice. Y mi esposa me decía, qué bonito está lo que estás haciendo. Pero solamente yo estaba plasmando algo que alguien, en este caso el hermano, imaginó, me dio una maqueta. Y es darle el crédito a la persona que hace, ¿eh? Es decir, a la que ha imaginado. Yo diría, sí, sí, me agrada. Y en realidad estaba bien bonito. Pero quien debería de tener el crédito era aquel que lo ha hecho, es decir,
ha tenido esa visión de hacer esto. Hermanos, es bueno que de repente vengan muchos acá a la iglesia y se maravillen de repente y miren qué hermoso local, qué hermosa iglesia, qué estructura, qué todo, qué todo. Y podemos quedarnos ahí nomás. Podemos quedarnos en este ambiente, podemos ver y decir qué hermoso es todo esto. Y qué bueno, hermanos. Pero detrás de todo eso, ha habido personas, ha habido arquitectos, ha habido ingenieros, ha habido una visión y ha habido mano que ha hecho, que haya permitido que todo esto se haya hecho realidad. A veces nosotros nos quedamos con lo que ya está ahí, pero no nos gusta ver más allá, no nos gusta tener la visión más amplia de cómo ha sido todo. Siempre recuerdo este pequeño momento en mi vida cuando fui a un albergue allá en Honduras, donde convivía con unos niños abandonados y pues uno de ellos me dijo, tío, porque a todos decían tío, ¿Dios existe? ¿Dios existe? Un niño me preguntó eso, yo les había contado todo esto, pero quiero volver a contarles. Y yo le dije, sí existe, y me dice, ¿dónde está? Y el lugar donde está este albergue es un lugar bien hermoso. Yo le dije, fíjate por todo lado. Y él empezó a girar y vio todo el paisaje y él dijo, tienes razón, tío, Dios sí existe, mirando todo el paisaje. Miren lo que nos dice Romanos. Conociendo a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¡Qué terrible! Y encima dice, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Y uno diría, wow, estos hermanos, ¿qué ha pasado con estos hermanos de Roma? ¡Qué terribles! Hermanos, podemos estar pasando por algo similar. Fíjese que cuando Neil Armstrong pisó la luna, dijo una palabra, una frase, dijo, este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. ¿Quién tenía mayor motivos de estar maravillado por el espacio que aquel que estuvo presente ahí? ¿Quién tiene mayores motivos de valorar la vida? Aquel que estaba a punto de morir. ¿Quién tiene mayores motivos de valorar a Dios? Aquel que reconoce que el pecado, las consecuencias del pecado son muerte. Es decir, nosotros que hemos conocido a Dios, nosotros que sabemos que a través de su Hijo Cristo Jesús nosotros somos salvos de esa ira de Dios, del castigo. Tenemos muchísimas razones para adorar a Dios. Porque la Biblia dice que ese misterio que no estaba reservado para los hombres fue revelado, dice, para los gentiles, porque ellos no estaban considerados, pero que fue revelado ese misterio y que ellos también ser partícipes de la gloria de Dios. Hermanos, cuando más conocemos a Dios, más debemos estar maravillados de Él y más debe ser nuestra adoración a Dios. Pero lamentablemente es todo lo contrario. Cuanto más conocemos a Dios,
menos creemos en Él. Fíjese que yo escuché decir, y yo sé que ustedes muchos dijeron eso. No dijeron, sino escucharon decir también, que cuando uno estaba enamorado es que hermoso, qué bonito. Pero cuando uno se casa, ¡prá! El encanto se pierde. Así dicen, hermanos. Así dicen. Es bonito el enamoramiento, pero cuando ya te casas, ese encanto se pierde. Porque cuando más conoces a tu esposa, más quieres huir. Y eso es lo que dice. Y eso es similar en la vida cristiana. Cuando más conocemos a Dios, menos creemos en Él. Fíjese, hace tiempo llevé unos pasajeros cuando tenía mi carrito y haciendo taxi y me dijeron, ¿qué sitios atractivos hay acá? Entonces yo les dije, hay las 4 ruinas, los 4 centros arqueológicos. Ah, lléveme. Les llevé. Primero, Sacsayhuamán. Ah, qué bonito. Segundo, Tenco. Ah, más piedras. Pucapucara. Más piedras. Tambomachay. Wow. Más piedras sobre piedra. Y un poco ofensivo, esos comentarios. Yo no sé cuál es la visión que tendrían o qué es lo que pensaban que era todo eso. Y muchas veces yo he escuchado, por ejemplo, yo he ido 4 veces a Machu Picchu. Cuando estaba en Baxter, todos me preguntaban, ¿y Machu Picchu? Lo primero que me preguntaban, Machu Picchu y Laura Bozzo. Yo decía, no conozco Machu Picchu. Y para mí era un pesar. Y hasta que logré ir. Fui ya 4 veces a Machu Picchu y todas las veces que voy estoy encantado de conocer un poco más. Yo le pregunto a veces a mi hermano Sócrates, oye, nuevamente voy a ir a Machu Picchu. ¿Cuántas veces ya has ido? Será pues, no sé, por su trabajo, de repente 300, 400 veces ya habré ido a Machu Picchu. Y hermanos, la primera vez que yo fui estaba emocionado. La primera vez que fui dije, wow, esto es Machu Picchu. Wow, esto es lo que muchos hablan. Y estaba ahí, fotos por acá. Y la segunda vez fui con otros hermanos y la tercera con mi esposa y la cuarta con otros hermanos. Y todas las veces siempre estaba encantado. Pero yo he visto, yo he escuchado también, nuevamente a Machu Picchu, nuevamente ver crudos, nuevamente estar con gringos, ya. Como que ya se olvidaron de lo espectacular que era Machu Picchu. Ya llegó a un punto de que ya no es ese atractivo turístico hermoso, sino es lo que todos los días veo y veo y veo y veo. Es decir, su majestuosidad, lo hermoso quedó a un lado. Ahora solamente hago las cosas por mi trabajo. Cuando lo sagrado ya no es sagrado. Hermanos, miren, yo he escuchado, no sé, la prédica del hijo pródigo unas 20 veces. Y todas las veces que escucho el hermano que va a predicar, saca algo diferente. Pero yo sé que algunos dicen, nuevamente el hijo pródigo. Es como que cuando uno va a un lugar y está emocionado de conocer, es más, ni duerme en el camino mirando todo el paisaje, pero la segunda vez, cuando va, ya conozco este paisaje, dice, mejor aprovecho en dormir todo este camino, porque ya conozco, Y así, la tercera, cuarta ya es
Hermanos, lo mismo pasa en la iglesia. Lo mismo pasa acá. ¿Por qué hay muchos hermanos que de repente en el culto están durmiéndose? Porque dicen, ay, nuevamente, ya he escuchado eso varias veces, pues. Ya me conozco eso, ya lo saben todo. Como lo saben todo, ya no es necesario hablarles ya. Y mejor me doy una dormida. Porque dice que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y tales adoradores busca a Dios que le adore. Cuando nosotros perdemos la adoración, venimos a ser como esas personas que ya conocemos todo. Y como ya conocemos todo, ¿qué de nuevo más me va a hablar este hermano? Y fíjense, estos, lo que habla Pablo, ellos habían perdido el sentido de la adoración. Porque dice, conociendo a Dios, no lo glorificaron como a Dios. Yo sé que es Dios, ya lo sé. Ya me han hablado de él muchas veces. Y en un inicio probablemente yo estaba eufórico como un niño cuando va a una fiesta alegre, feliz, pero después es algo normal, algo rutinario. Mi adoración ya no es como antes. Miren, dice, ya que habiendo conocido a Dios no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Cuando voy, a veces, cuando conversamos con mi esposa, y yo he cometido algo, de repente, un desorden, a mi esposa algo que no le gusta, mi esposa ya está viniendo para decirme, ¿por qué esto? Y yo, ya lo sé, ya no me digas nada. A veces actuamos así. Queremos saberlo todo y como lo sabemos todo, ya nada es igual. Cuando lo sagrado ya no es sagrado. ¿Quién tiene más motivos de estar maravillado con Dios? ¿Quién tiene más motivos de adorar a Dios? ¿Quién tiene más motivos de estar rendido ante Dios? Aquel que reconoce verdaderamente que sin Dios no puede hacer nada. Aquel que reconoce que por el pecado es condenado a muerte, pero por la misericordia de Dios a salvación. Hermanos, nosotros debemos de más conocer a Dios y más estar maravillados de Él, más creer en Él. Eso es lo que debemos de hacer. Miren, es común que en el grupo que en los jóvenes, por ejemplo, cuando mucho se le habla al joven de que no tenga relaciones prematrimoniales, por muchos motivos, pero en esencial porque a veces uno puede, de alguna forma, digamos, utilizar a la persona, utilizar en este caso, digamos, a una mujer, y después irse. Porque lo sagrado ya no es sagrado. Porque lo que antes era de repente un misterio, ya no es un misterio. Cuando salió una de las películas de estos famosos cómics de Avengers, un amigo me invitó para ir al cine y fuimos a la medianoche. Recuerdo que era la función y la gente estaba ahí.
me invitó y fuimos y salimos emocionados. Y a todos decía, he visto la película. Y todos me decían, no me cuentes, no me cuentes, porque yo quiero saber de qué trata. Porque cuando uno cuenta, ya pierde el encanto, ya no quieren ir a verlo, ya. Entre los jóvenes creo dicen, lo han spoileado. Ya no quiere uno ver porque ya sabe en qué termina y todo. Muchas veces nuestra adoración queda igual. Lo que es sagrado, lo que Dios quiere es una verdadera adoración. Pero cuando nos pierde el sentido de sagrado, viene a ser como cualquier cosa. Y Dios no quiere eso. Estos hombres, cuando en Romanos capítulo 1, cuando habla de la culpabilidad de la humanidad, es aquellos que habían perdido la noción de lo que era sagrado para Dios. Porque dice, en vez de darle gloria a Dios, le dieron gloria a la creación. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Nosotros podemos caer en ese error, hermanos. Cuando una pareja se divorcia, es porque el matrimonio ya no es algo sagrado. Y porque dice, en vez de darle gloria a Dios en el matrimonio, le dan gloria a las cosas, a la creación. Eso es cuando se pierde la noción de lo que es sagrado. Y sagrado es nuestra adoración a Dios. Esto es lo que nosotros debemos entender. Dice, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y ahí nos va a empezar a hacer notar de qué cosas está hablando, de esas pasiones vergonzosas y todo eso. Cuando lo sagrado ya no es sagrado. Y sagrado es la adoración a Dios. Porque como yo les había leído lo que dice en Juan, Dios busca a aquellos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Querido hermano, ya a manera de concluir. Nuestra adoración, nuestro culto, cuando nos reunimos acá como iglesia, debe de ser algo sagrado. Ya conozco, hermanos, ya sé que van a hablar, ya sé que la ofrenda, la cena, ya sé. Yo lo sé. Pero es algo sagrado. ¿Cómo se demuestra que algo es sagrado? Cuando nosotros lo hacemos en espíritu y en verdad, dice la Biblia. Cuando nosotros actuamos de manera consciente. Cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros no nos dormimos en la iglesia. Porque uno no viene a la iglesia a dormir, hermanos. Uno viene a adorar a Dios en la iglesia. Y eso es lo que Dios quiere de todos nosotros. No perdamos esa adoración. No seamos como estos hombres. Nosotros que conocemos más de Dios debemos estar más maravillados de Dios. Nosotros que conocemos más de Dios debemos de creer más en Él. Porque nuestro culto es sagrado y nosotros tenemos que estar a la altura de tal. Quiero terminar con este pasaje, nuevamente, con lo que inicié. Dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu
Y los que lo adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Seamos de las personas que adoran en espíritu y en verdad. No perdamos la adoración, hermanos. Es algo sagrado para Dios. Que Dios les bendiga esta hermosa mañana.